desamparados. Amén. Alza la mano a los pobres. Amén. Amén. El espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Alza las manos a los poderosos. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a la familia Ramírez, esta parejita que estamos conquistando para el Señor. El Señor los conquistó para su reino ya hace un tiempo y nosotros lo estamos conquistando para su reino. Aquí bienvenidas hermana Elia y hermano Angelito. Allá está el que está manipulando el sonido, se llama Ángel también, así tiene su tocayo, mire. Cada uno es fácil cuando uno encuentra un tocayo, ¿verdad? Porque Antonio es común, hay muchos Antonios en muchos lugares. Miguel ni se diga. Pedro, bueno, yo creo que el nombre más común, Juan, Pedro, cierto. Ramón, Román, David, pero el nombre mío es único. Me presto de tener un nombre extraordinariamente hermoso, muy bello, muy griego, muy lindo, y en Colombia hay solamente uno, que es mi tocayo. En mi país, de casi 50 millones de habitantes, solamente hay uno. Y ese es mi sobrino, hermano. No sé a mi hermana cómo se le ocurrió ponerlo Etaides. Hermana Roca, hermana Cuco, ¿usted sabe cómo me llamo yo? No, ves qué bueno. Sí, casi meto las de caminar, pero yo me detuve en el camino, en la mitad del camino, hermano. Muchísimas gracias a todos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por las bendiciones que tú derramas sobre todos y cada uno. Te doy gracias, Señor, por el ministerio de la iglesia, por el ministerio pastoral. Te pedimos, oh buen Dios, tu bendición permanente para la iglesia en general y para cada uno en particular. Bendice a los hermanos que están quebrantados de salud, bendice a aquellos que tienen dificultades en el día de hoy. Pero síguenos dando a nosotros la unción fresca de tu Espíritu Santo para que te podamos servir mejor. En el nombre de Jesús. Amén. El hermano Miguel Rodríguez tiene para nosotros la lectura del texto que vamos a utilizar en el día de hoy. ¿Qué texto, pastor? Yo le di a él un papelito con el texto. Sí, pastor, pero no trajo sus lentes. Yo lo hago. Dígame Sí, cuál es. ¿verdad? Usted dígame. Échale su rojo pecho, pastor. Estamos en Génesis 3:7. Hermana Beatriz no necesita micrófono, ¿verdad? Porque ya habla bien fuerte. Sí. Claro que no. 7. 3:7. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. El Señor bendiga su palabra. Amén. Me gusta esa expresión, taparrabos. Es como delantales, ¿verdad? Como... ¿Perdón? ¿O es latinoamericana? Es la Biblia católica, la que debe usar el católico, pero no la usa. Sí. Versión latinoamericana. Usaron de delantales, dice, muchas versiones. Bueno, ¿cuál es el panorama? Dios pensó en su corazón, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda, pero no cualquier ayuda, sino una ayuda idónea. Una ayuda que le sirva de sostén al hombre, que le sirva de bastón al hombre, que le sirva de ayuda al hombre, pero no una ayuda cualquiera, sino una ayuda idónea. Y ya ve Dios, en profundo sueño del hombre, le saca
la configuración costillal, porque la sacó del lado izquierdo de una costilla y formó a Ishahá, que es Eva, que es la mujer. Y estaban los dos ahí, felices, todo gratis, no tienen que pagar renta, luz, agua, música permanente por el canto de los turpiales, felices. Y llega el adversario, llega el enemigo y se apodera de la situación y le dice a ella, y la convence, y ustedes saben ya la historia, ¿verdad? Amén. Totalmente no la voy a referir. Pero de pronto llega una vez cometido el hecho, cuando ya se dieron cuenta que estaban en condiciones malévolas, llega Yahvé a tocar en la puerta donde estaba Adán y Eva, y nadie abría. Y estoy poniendo en contexto lo que estoy diciendo, esto no está en la Biblia, pero esta parte sí, de que llegó Yahvé a la puerta y le dice a Adán, a Eva, ahí tocan, ve a abrir. No, yo no abro. Que vaya a abrir, por favor. No, ve tú. Al fin el Señor le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y la respuesta del hombre fue, tuve miedo de ti y me escondí. Ah, entonces, ¿tuvieron problemas? Ya, sí. Así es. Adán, ¿por qué hiciste eso? La señora que me diste, la mujer que me diste por compañera, me dio y yo comí. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Adán o de Eva? De Adán. Pobre Adán. De Adán. Sí, sí, es verdad. Porque no debía de haberse dejado convencer por Eva. Ok, de mano. Pobre Adán está condenado ya. Pero fíjense, a partir de allí, el hombre se separa de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, está proveyendo desde ahora un Redentor, que será nuestro Señor, nuestro Salvador primero y después nuestro Señor. Cuando vamos a la página de Génesis 3:15, encontramos la primera referencia a un Salvador. Y tú le dirás en el calcañar, dice la Biblia. Génesis 3:15 es la primera cita que se da, la primera referencia a un Salvador. El tema de hoy, póngale cuidado, el pecado arruina al ser humano. El pecado va dirigido contra Dios, porque es una violación a la ley de Dios. Vamos a analizar tres aspectos que son muy fundamentales para la vida del creyente. Tres aspectos muy fundamentales. Primero, el pecado produce vergüenza. Número dos, el pecado produce temor. Y número tres, el pecado produce culpa. Vamos a analizar estos tres aspectos bien fáciles de lo que es esta violación a la ley de Dios. El pecado es una violación a la ley de Dios. El pecado produce vergüenza. Miren lo que la hermana Beatriz leyó. Al final vamos a escuchar otra versión, la versión que la hermana Beatriz leyó. Ella leyó 6 y 7, o 7 solamente. Vamos a leer el versículo 6. ¿Qué nos dice el versículo 6? Estoy en Génesis 3:6. ¿Qué dice? La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿Y después? Y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Bueno, dice que también él comió. ¿Pero por qué comió? ¿Por la insistencia de la mujer? No. Comió por su propia voluntad. Por eso
hombre se hizo partícipe de esta desobediencia tremenda. Ya Satanás había hecho un trabajo con la mujer. Satanás había dicho que serían como Dios si comerían del árbol, del fruto del bien y del mal. Hermanos, usted preguntará, ¿y qué significa ese árbol? ¿Cuál es ese fruto del bien y del mal? Tiene un nombre, se llama conciencia, hermanos. Póngale ahí la firma, póngale ahí conciencia. El árbol del bien y del mal es la conciencia. Ahora, el pecado produce vergüenza, es cierto. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando pecamos? ¿Qué pasa después? Nos arrepentimos por un lado, nos avergonzamos por el otro lado. Bueno, ¿por qué lo hice? ¿Verdad? Entonces produce ese tipo de vergüenza. Señor, tuve miedo y me escondí. Tenía pena. El primer hombre no enfrentó la situación que él mismo había provocado. Señor, me escondí. Tuve vergüenza. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Dónde estás tú? ¿En qué situación estás? ¿En qué condiciones estás ahora, en este momento? El pecado produce vergüenza. ¿Por qué? Aquí tengo 4 enunciados. Enunciado número 1, por haber ofendido a Dios. A Dios le duele cuando lo ofendemos. Y cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando nosotros pecamos delante de Dios, afortunadamente hay un abogado que nos defiende. Según la palabra de Dios, hay un abogado que está listo para defendernos ante Dios. Abogado tenemos, dice la Biblia. Entonces, cada pecado que nosotros cometemos ofende a Dios. La Iglesia Católica Romana tiene el pecado clasificado. Dice, hay pecado venial, pecado mortal, y yo no sé qué otra clase de pecado hay. El pecado leve es el venial. Pero la Iglesia cristiana, la palabra de Dios tiene un solo pecado, una sola condición, una sola clasificación. Pecado es pecado. Pecado es ofensa a Dios. Ah, pastor, me dijo una vez alguien, pero no es lo mismo que yo me robe $5 a que me robe 500. Entonces yo cometo pecado cuando me apropio de $1, de uno solito, y ese que se apropió de 1000. Igualmente, pecado es pecado, tanto el de uno como el de 1000. Ofensa a Dios, llámese como se llame. Y los cristianos cometemos pecadillos todos los días. La mentirita que echamos, que es pecado también. Sí, porque una vez mi hermana me dijo, oye pastor, dígame una cosa, ¿será que uno echa una mentirita blanca? Porque algunos piensan que el pecado tiene colores. Ese pecado mortal es colorado, pero este venialito es como medio rosado. Y la Iglesia Bautista dice que algunos tienen pecadito por ahí, el pecado blanco, la mentirita bautista, hermano. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Como aquel hombre que fue a buscar la cuota del carro y toca la puerta y le dice la mamá al niño, dile que no estoy. Y ella cantaba en el coro de la iglesia, dile que no estoy. Y el muchachito va, dice, mi mamá dice que ya no está. Entonces, vamos a evitar eso. Si usted no tiene dinero para pagar la cuota, enfrente a la cosa, pero no diga mentiras, ¿de acuerdo? Entonces, el pecado produce vergüenza por haber ofendido a Dios. Número 2, por haber lesionado nuestro ánimo. Oye, ¿verdad? Cuando uno comete un pecado, como que después le da, algunos lo llaman remordimiento. ¿Usted no le ha pasado así? Bueno, ¿y por qué dije eso? Ahora tengo pena. Ay, qué vergüenza.
Señor, perdóname, dice uno. Y enseguida busca a Cristo. Señor, ayúdame aquí en la defensa porque he cometido una falta grave y estoy mal y estoy incómoda. Hermanos, si usted ha cometido pecado y está delante de la comida, no coma, póngase en paz primero para que la comida le sienta bien. ¿De acuerdo? Y algunos se glorían en el pecado, pero hay que rechazarlo de alguna manera. Número 2, el pecado produce vergüenza. Número 3, por haber sido tropiezo a otros. ¡Wow! Eso es verdad. Bueno, pero este es pecador y mira cómo progresa. Híjole, mira, carro del año, fiestas, todas esas cosas, mira. Y yo que soy de la iglesia, aquí estoy pobretón, no me alcanza lo que gano muchas veces. ¿Por qué no te alcanza? Si eres de la iglesia, ¿no te alcanza lo que ganas? No, no me alcanza. Seguramente has tenido dificultad con la ofrenda, porque cuando somos amarraditos, la bendición viene, pero a cuentagotas, de gotica te bendice el Señor. En cambio, cuando eres amplio en ofrenda, cuando traes lo que te corresponde traer al Señor, la bendición fluye así. Haga la prueba. Solamente haga la prueba y verte. Entonces, el pecado produce vergüenza porque hemos sido en ocasiones tropiezo a otras personas y otros han pecado por nuestra culpa. Y cuando otro peca por nuestra culpa, nos sentimos culpables entonces también. Evite eso. El pecado produce vergüenza por permitir flaquear en momentos críticos. El ser humano es así, hermano. Está en alguna situación, entonces para salir rápido hace cualquier cosa indebida. Y esto nos pone en vergüenza delante de Dios. Número 2, el pecado produce temor. Vamos a leer versículos 8, 9 y 10, por favor. Estoy en Génesis capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Si alguien tiene la bondad de leernos, por favor. ¿A la una? ¿A las 2? Sí, 3, 8, 9 y 10. Adelante, hermano Pedro. Dice, y oyeron la voz de Jehová que Dios le dijo, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así es, hermano. El pecado produce eso, produce temor. ¿Será? Oye, yo obré mal, yo cometí este pecado, y él se pone temeroso, le da temor, y no era para menos. Adán había sido descubierto, había flaqueado a Adán, y Dios le había dado la oportunidad de permanecer fiel a la promesa. De todo árbol puedes comer, menos de este, porque el día que tú comas de este árbol ciertamente vas a morir. O sí va a tener. Y cuando estaban en la charla esta, Adán y Eva, Adán le recordaba, no olvides que el Señor nos dijo que no pudiéramos comer de esto. Sí, no te preocupes. Lo que pasa es que Dios tiene miedo que seamos como Él. Óyame, la astucia satánica es así. Satanás se aprovecha de la debilidad del hombre. Y cuando digo hombre, estoy incluyendo al género humano. Satanás se aprovecha y pone cosas para que el hombre caiga. Porque Adán pudo haber permanecido fiel. Porque Yahvé le había dicho, no puedes comer, porque el día que tú comas de esto, vas a morir. La paga del pecado es muerte. Muerte. Pero más tarde el hombre conoció, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor, dice la Biblia.
Pero yo le pregunto a mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si Adán permanece fiel y no peca? No hubiera salvación para nosotros. Ajá. Por un lado y por el otro. ¿Dónde cabríamos tantos? Porque la muerte llega por el pecado. Pero si como el hombre es inmortal, el hombre no peca según, entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde cabríamos? Si nadie iba a morir. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero si no cometemos pecado, ¿dónde cabríamos? ¿Habría espacio para todos? Sí. ¿Habría cama para tanta gente? Sí. Seguro que sí. No sabemos, como dice mi esposa, no sabemos qué plan tendría el Señor, ¿verdad? Pero resulta que el señor Adán flaqueó. Porque Dios le había dado a nuestro primer hombre, le había dado la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, y el hombre elige lo malo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que se enseñoree por encima de las cosas, por sobre todas las cosas. El hombre tenía esa facultad, y el hombre siempre elige lo malo. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda: aquellas cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. ¿Y verdad que es así? Pero nosotros tenemos la obligación moral de permanecer fieles a Dios. Porque el hombre le pudo haber dicho a Eva: no, Señor, yo tengo libertad, Dios me dio libre albedrío. Sin embargo, nosotros hacemos lo malo siempre delante de Dios. Y después nos arrepentimos. Qué lindo, ¿eh? El partido de aquí queda 0-0. Peco el sábado y comulgo el domingo. ¿Cómo va el partido? 0-0. Y así no es. Así no funciona la bondad de Dios. El pecado produce temor. El pecado acobarda al creyente. Oye, ¿verdad? ¿Usted no lo ha pasado así? Que después que tira la piedra dice: ¡ah! ¿Por qué tira esa piedra, Dios? El pecado acobarda. Después que usted hace el hecho, comete el hecho, entonces, wow, pero es que yo soy cristiano. Ahí está el problema. Los cristianos pecan, sí, claro. Porque algunos pueden pensar: no, ahora yo soy cristiano, ya yo me bauticé, ahora yo no voy a pecar nunca más. Ahora el pastor me va a meter en una vitrina bajo llave y ahí no pasa nada. No, viejo, vas a seguir pecando. Ahora con la diferencia es que Dios te extiende la mano para decirte: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ves? Entonces los cristianos pecan. Sí, claro. Pastor, ¿usted peca? Ya no, pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mi vecino. Pregúntale al hermano fulano de la iglesia. Pregúntale a ver si el pastor es pecador también. Todos somos pecadores. Por supuesto que somos pecadores. Estamos cortos de la gloria. Ah, pastor, pero yo creía que usted no pecaba. No, yo soy santo. Por supuesto que soy santo, pero no santurrón. Pecador, santo pecador. Claro. Entonces, ay, pastor, yo pensaba que usted no pecaba. Claro que peco. Pero nos da convicción el Señor de que cometemos el pecado. De manera triste. Qué raro que el hermano Beatriz está hablando, ¿verdad? Le estoy ayudando, pastor, por favor. Amén. Aleluya. El pecado produce temor. No solamente el pecado acobarda al creyente, sino que también lo acusa. ¡Wow! Y esto sí es peligroso. El pecado acusa al creyente. Así que, si se presenta la ocasión de pecar, hermanos, piensen un par de veces, ¿no? Sí. Y más bien que ese quietico, póngase a orar, y la cosa calma, ya se pasa. A veces uno se alegresta, como decimos, ¿no? Y guau, pero no, el Señor es paciente y nos espera que nos calmemos, etcétera, etcétera, etcétera.
Amén. El pecado produce temor, sí, pero también el pecado produce satisfacción. El otro día yo le dije a un hermano aquí, estamos en el comedor, yo le dije, ¿sabe que el pecado es sabroso? ¡Ah! ¿Pastor? Sí, el pecado es sabroso, pero las consecuencias son desastrosas. ¿No le parece? Porque usted en el momento, sí, rico. Y después ¿qué? Viene lo demás. Pero no se confundan, no digan que el pastor predicó el otro día diciendo que el pecado era sabroso. No, el pecado no es sabroso. El pescado sí, pero el pecado no es sabroso. Y uno, en el momento que está pecando, lo siente satisfactorio, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa? Las consecuencias son lamentables. Así que si usted va a pecar, piénsalo un par de veces y después peque. Pero es que el pastor dijo el otro día que teníamos abogado. Pues sí, pero no hagas de esto un sayo. El cristiano sí peca, el cristiano es pecador, pero un pecador, como dijo un predicador, es un pecador arrepentido. No que el Señor Jesucristo me defiende delante de Dios. No. Si tú eres un creyente y has hecho una decisión por el Señor, inmediatamente tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Y cuando te mueras, me imagino que tú querrás ir al cielo, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Amén. Porque aquí no hay nadie que quiera ir al infierno. ¿Usted quiere ir al infierno? Claro que no, yo tampoco. Y el hermano Pedro menos, que esto caiga de San Pedro. Hermanos, todos queremos ir al cielo, pero para poder ir al cielo tenemos que estar en paz con Dios. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Así es. Y el otro día yo le pregunté al hermano Miguel Rodríguez, hermano Miguel, ¿cuántos pecados comete usted en el día? Y me dijo, si acaso uno. Yo le dije, bueno, qué bueno. Santo, santo, santo. Un solo pecadito en el día. ¿En el mes cuántos son? 31. 30 y 31. 28. ¿Y en el año? Acumula, ¿cuántos son en el año? 360. No sé cuántos, bastante, ¿verdad? Y si el hermano Miguel va a durar 90 años, ¿cuántos pecados tiene encima? Pero por eso está ahí el Señor, diciendo el que a mí viene no lo echo fuera. Pero arrepentido. Exacto, tenemos que llegar al Señor, a la presencia de Dios, limpio. Amén. Sin pecado. El pecado produce temor. La satisfacción del pecado trae consecuencias graves. Y por último, qué bueno, el pecado produce culpa. Vamos a leer versículos 11, 12 y 13 de Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículos 11, 12 y 13. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Qué chévere es echarse la culpa el uno al otro, ¿verdad? Echándose la culpa el uno al otro. Tú fuiste tú, no. Fue la culebra. Fue la serpiente. Echándose la culpa el uno al otro. Tremendo eso, ¿no? Como diríamos, el drama del Edén, donde el uno le está echando la culpa al otro. No, la mujer que me diste por compañera, ella fue la que insistió y requete insistió. ¿Usted cree que es así? No. Sí. No, ¿verdad? No. A veces las mujeres insisten un poquito, pero cuando uno dice, bueno, ya, cállese.
y muy sumisa. Ya no, pero hay unas hermanas que no son así tan sumisas. Pelean y no. Ella tuvo la culpa. Ella fue la que me indujo. Mire, que Adán tan cobarde. Por eso digo, el pecado acobarda. No, el Adán, no. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Óigame, ¿qué cosa? ¿Dónde está la personalidad del hombre entonces? Porque él podía haber dicho no, no y no. Entonces ahora no muriéramos, yo fuera inmortal. Y hermano Pedro, inmortal. Nada de morirse nunca porque no había pecado. La paga del pecado es muerte. Ah, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí está el Señor Jesús. La primera referencia, como dije, de un Salvador está en Génesis 3, versículo 15. El pecado produce culpa. Tú fuiste el culpable. Es tan bonito, es tan facilito echarle la culpa a otro. Yo pequé por ti. Mira qué belleza. Tú me indujiste a que yo pecara. Así que el culpable eres tú. ¿Y cuántas veces no le echamos la piedra al otro? ¿Cuántas veces? No, la culpa fue tuya. No, la culpa fue tuya. Y ahí se prende. ¿Usted sabe lo que es echarle la culpa a otro? Así es. En mi época de rebeldón, pues yo era un poquito rebelde, yo le echaba la culpa al gobierno. Y como yo era el presidente del Consejo Estudiantil de la universidad, sacábamos 3.000 alumnos del bachillerato a tirar piedras y a quemar los carros, porque nos habían subido el precio del pasaje en el bus. Nosotros protestábamos en la calle y tirábamos piedras por cualquier cosa. Subieron el bus, entonces vamos a la calle a tirar piedras. ¿Y a quién le echaba yo la culpa? A este maldito gobierno. Mira qué belleza. Pero yo no era ningún cristiano, yo estaba muchacho en la universidad. Tenía 22 añitos, lindo que era en esa época yo. No me dolía nada, hermano. Ni rodillas, ni nada, estaba completico. Y fíjate dónde estoy ahora, echándole la culpa al pobre gobierno. ¿Y usted a quién le echa la culpa, hermano, de los fracasos? ¿A quién le echa la culpa? Al patrón, al director, al rector. Muchos me echan la culpa a mí. No, el pastor tuvo la culpa. Pobre pastor, pobrecito. El pecado produce culpa. Se aprovecha de nuestra debilidad. Satanás funciona así. Satanás echa mano de la debilidad humana. Por eso el pecado arruina al ser humano. Y no hay cosa más linda que estar uno en paz con Dios. Amén. Es cosa bella, linda. Yo estoy en paz con todo el mundo y yo no peleo con nadie. Qué bueno. El pecado produce culpa porque se aprovecha de nuestra debilidad. El pecado destruye nuestro intelecto. ¿Sabe que el pecado embrutece? Sí. Sí, seguro. Ahora, y no le estoy diciendo haga la prueba. No la haga. Simplemente crea que el pecado embrutece. Nos pone bruticos. Sí, estamos haciendo daño. Estamos criminalizando nuestros actos. Y eso produce un grave estado de ánimo. Destruye nuestro intelecto. El pecado, con el pecado puedo destruir a otros. Ah, no, pero este es cristiano y muy bien que se mete sus alcoholes. Ese vecino, no, ese vecino es tremenda lengua tiene. ¿Dónde está el testimonio de ser un buen creyente, de ser un buen cristiano? Y nunca vaya a parecerse como mi vecino. Hace unos años, viviendo nosotros en Barranquilla, presencié un acto bochornoso. Dos vecinos, ambos cristianos, y salieron de discusión, pero una discusión de esas tremendas. Y uno de los vecinos sacó una machetilla, no sé si el machete, ¿sabe qué es el machete, verdad? Esa.
En mi país le llaman achete, le llaman peinilla, en otro lugar le llaman una rubla de esas grandotas del campesino, y empieza a rastrillarla en el pavimento. ¡Sal, viejo, tal, tal! Y rastrillaba así, cristiano, hermano. El Señor es cristiano. Dándole la razón a Satanás. El pecado produce culpa, porque puedo destruir a otro, y finalmente el pecado pone triste al Espíritu Santo. ¡Qué cosa tremenda! El pecado entristece al Espíritu Santo. Así que, mi hermano, el pecado arruina al ser humano. No permitamos que Él nos arruine la vida espiritual bella, hermosísima que tenemos, y seamos inteligentes al decidir si puedo servir o no a Dios. Amén. El pecado nos acuita, nos entristece, y por supuesto el pecado nos acusa y nos acobarda. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, vamos a orar. La hermana Beatriz, por favor, despídanos en oración. Gracias, Padre Santo y bueno. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Bendito Dios, por haber usado tu siervo, Padre Santo, para hablarnos de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que vayas con nosotros al estudio bíblico, Señor, que nos guardes, que nos protejas a nosotros y a nuestros hijos, bendito Dios, a nuestras familias. Que seas tu Padre Santo usando a tu hermano Pedro, Señor, que sea tu Espíritu hablando por medio de él en esta enseñanza que vamos a recibir a continuación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Después de